Saludos Huelva, con la venia. La lluvia siempre ha sido compañera de viaje de las cofradías, aunque dicen nuestros mayores que nunca ha estado tan presente como en los últimos años. Una preocupación que nos consume y que nos debería de obligar a mirarnos con perspectiva. Agarremos menos lo que queremos ya, ahora, con el beneficio inmediato y pensemos que las cofradías están aquí para perdurar por los años, incluso por los siglos. Eso sí, gracias a nuestro trabajo en el día a día. En estos tiempos de resultados inmediatos a corto plazo es difícil entenderlo y más difícil todavía es llevarlo a cabo, pero la historia nos avala. Así que tiempo al tiempo, y si el tiempo es soleado, pues mejor que mejor. Hoy vamos a empezar con Cristo bajo la lluvia, pero no se asuste, es una exposición que pueden ver y disfrutar en el Centro de la Comunicación Jesús Hermida. En un minuto podcast, El Tramo. José Ángel González. Insistimos, solo queremos ver Cristo bajo la lluvia en esta exposición interesante y que les animo a que visiten, como les digo, en el Centro de la Comunicación Jesús Hermida. Bueno, pues gracias primero por estar ahí acompañándonos. Si están en el estreno, los miércoles por la noche a partir de las 10 y si no, si quieren compartir con nosotros este programa a lo largo de la semana o como ustedes quieran, pues lo pueden hacer a través de nuestros canales de Spotify y de YouTube o también a través de las redes sociales, lo más destacado de lo que hablemos en el cuarto tramo, que es el cuarto programa que iniciamos en un minuto. Y lo vamos a iniciar hablando con la última cofradía que procesiona en la Semana Santa de Huelva por su carrera oficial, la Hermandad de la Soledad o el Silencio. Esta va a ser la primera pregunta que le voy a hacer a Carlos Arroyo. Carlos, buenas noches. Hola, buenas noches. Encantado de tenerte en este tramo. Un placer, como siempre. ¿Hermano mayor de la Soledad o del Silencio? A mí siempre me gusta decirle Hermandad de la Soledad y Cofradía del Silencio. Nosotros venimos a recuperar precisamente, ¿no?, esa Cofradía del Silencio que se cerraba siempre los desfiles procesionales en Huelva y desde el año 37 pues así lo venimos haciendo como Cofradía del Silencio y Hermandad de la Soledad. Un hermano mayor desde diciembre de 2023, que es cuando ganáis las elecciones, tomáis posesión incluso en enero de 2024. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Con qué finalidad entraste, presentas esa candidatura, Carlos? Bueno, pues nosotros la finalidad que teníamos, yo personalmente, además porque esta hermandad, curiosamente, es todavía de las pocas que tienen las elecciones son personales al hermano mayor, no es a la Junta de Gobierno, se presenta una Junta unipersonal y ya después monta su Junta de Gobierno, ¿no? Entonces, bueno, los objetivos que teníamos es darle visibilidad institucional a la hermandad, pensábamos que estaba un poco instalada en la apatía, incluso en la indiferencia en la propia Semana Santa institucionalmente, y esa era nuestra intención. En primer lugar, visibilidad a la cofradía, que la Soledad se hable de ella. Creemos, y a lo mejor es pasión de hermanos de tantísimos años, que tiene motivos para que se hable de ella, que tiene una imagen magnífica, tiene un paso maravilloso, y es una cofradía que es señera en Huelva, de la burguesía antigua, o sea, una cofradía que tiene su porqué de existencia y su porqué de que hablen de ella, y después pues dotarle de una identidad y una idiosincrasia que les falta, que bajo mi punto de vista les falta en el ajuar del patrimonio y el ajuar de la Virgen y todo eso. Entonces, bueno, pues esa era la intención y ahí estamos trabajando. En una hermandad que está a contracorriente, Carlos, porque las modas, el momento que vivimos, las bandas, los costaleros,
el tipo de cofradía en la calle. Em, ¿Cómo lleváis eso? Sí, bueno, al final yo creo que es una hermandad, yo siempre lo digo, ¿no? Y se lo digo a mi junta de gobierno. No vamos a tener tumultos, no es una hermandad de tumultos en ningún aspecto, ni en la vida de hermandad, ni en la salida del Viernes Santo. Pero bueno, una hermandad de paladares finos a lo mejor, ¿no? A lo mejor una hermandad, bueno, pues que se vive de otra manera. Nosotros lo tenemos que hacer vivir de otra manera. Que no significa que sea de silencio, tenga que ese carácter sobrio y solemne tenga que estar en toda la vida de la hermandad. Tiene que estar en sus cultos, en su salida procesional, lógicamente, pero que la hermandad puede hacer muchas cosas y debe de hacerlas. Y en eso estamos, desde luego, ¿no? Pues, a lo mejor, pues una hermandad o el pensamiento que se tenía de la hermandad de la soledad no era estar presente en las fiestas patronales de la cinta con una barra en los conciertos de la cinta y dar allí pues de comer a 2.000 personas, que calculamos aproximadamente que atendimos a 2.000 personas. ¿Por qué no? Yo creo que la vida de hermandad tiene que ir asociada, lógicamente, a amor a la Virgen y a la solemnidad y a la sobriedad en sus cultos, tanto público como privado, pero la hermandad tiene que vivir y tiene que tener un grupo joven y tiene que hacer cosas que nos enriquezcan también personalmente. No es el primer caso, de hecho, se da y mucho en hermandades que son de Rouen, de silencio, ¿no? Existe marcado ese carácter que a lo largo del año, pues el que más actividad hace con los niños, por ejemplo, que después la cofradía tienen un papel diferente, a la hora de participar socialmente con los vecinos, igualmente durante el año se programan actividades que se salen un poco, ¿no? de ese carácter. ¿Eso lo tienes claro? ¿Eso se va a desarrollar en la soledad? ¿Se está haciendo? Claro, sí, 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 por supuesto. A los niños, hombre, los niños es el futuro de las cofradías. No de la mía, de todas, ¿no? Al final tenemos que tener un relevo generacional y hay que buscarle su sitio. En nuestra hermandad es mucho más difícil a lo mejor encontrar su sitio, sobre todo para el Viernes Santo. Porque, claro, conlleva una dificultad. Nosotros lo tenemos muy claro y hemos establecido un tramo que es solo para niños. Y vais en medio de la cofradía, tanto nazarenos como monaguillos van siempre en el mismo tramo, menores de 12 años. Y a partir de 12 años, pues ya van por estricto orden de antigüedad, igual que el resto de hermanos. Entonces, claro, ahí sí es más difícil el encaje. Y entiendo, pues, bueno, porque es una hermandad que para un niño de 14 15 años, pues más desagradable a lo mejor que otras en la calle, ¿no? Por el tema de no se puede hacer, no se puede hablar, no, intentamos que no haya acompañantes al lado de los nazarenos. Entonces yo entiendo que es difícil y es complicado. Pero al final, bueno, es una manera, yo creo, que sí atrae por su forma de aceptación de penitencia. Creo que una hermandad de silencio lo hace de una manera diferente, no mejor ni peor. Evidentemente la estación de penitencia es tan personal que uno en una hermandad de bulla puede hacer su estación de penitencia tan solemne o más que en una hermandad de silencio, pero quizás te invita más una hermandad de silencio, estamos menos horas en la calle también, y eso ayuda Se pues a presta, que, ¿no? Claro. pues, que el nazareno no tenga necesidades de salir en 3 horas y media, cuatro, bueno, 4:15 que estamos en la calle este año, pues a lo mejor no hay necesidad de salir al servicio, de salir a nada. Entonces todo eso ayuda, lógicamente, eso te ayuda a hacer la estación de penitencia, la severidad del día, el Viernes Santo también, que es un día que se presta a eso. Entonces, bueno, pues yo creo que eso es lo que tenemos que fomentar. Es que al final no podemos fomentar lo que no somos y creo que el éxito nuestro es fomentar y poner en valor lo que tenemos. Y lo que tenemos es eso. Que para crecer, lo primero que hay que saber es qué se es, ¿no? Que es uno y tener la personalidad bien marcada, ¿no? Es algo que ha pasado en la soledad, que poco a poco ha ido tomando determinadas decisiones, como el cambio del hábito, dejando ya el brillo para momentos de años 80, finales de los 70, en el que se impuso un poco ese tipo de telas, la propia puesta en la calle de la cofradía. ¿Qué cofradía quiere Carlos Arroyo y su Junta de Gobierno para la Hermandad de la Soledad? Pues queremos una cofradía acorde a lo más importante que tenemos, patrimonialmente hablando, ¿no? Y ahora hablamos del carácter de la cofradía en la calle, que quizá iba más por ahí, ¿no? Tu pregunta, Sí. del carácter. Pero bueno, patrimonialmente hablando, nosotros tenemos una joya que es el Muchas veces va de la mano, porque Claro. el patrimonio habla del carácter de la cofradía. Exactamente, claro, eso es lo que intentamos. ¿Qué es lo más importante que el ajuar más importante que tiene la hermandad? Es el manto de salida. Manto de camarín del mejor momento de la época del taller de Esperanza Elena Caro, años 40, y que resume en gran medida lo que es una cofradía romántica de silencio de Viernes Santo. Pues eso lo queremos trasladar a las insignias. No van a ser todas las insignias iguales, no con el mismo bordado, pero trasladarle ese sentido, ese carisma que tiene ese manto que es único. Tienen la piedra filosofal, ¿no? Y a partir Exactamente. de Y ahí a crece partir de todo, ahí ¿no?
iniciarnos. Y después, pues, inculcarle a nuestros nazarenos que la hermandad es todo el año y que esa sobriedad que la hermandad tiene en sus cultos, que todavía a los hermanos les cuesta mucho trabajo acercarse, nos cuesta mucho trabajo. Claro, yo entiendo que es difícil. Cuando llevas tantísimos años que la hermandad no ofrece casi nada, es difícil dar el paso, porque te llama la hermandad y cuesta, y cuesta, y cuesta. Pero tenemos que conseguirlo. Y que esa sobriedad ellos entiendan que el silencio es una ofrenda a la Virgen. Que esas 4 horas y cuarto que tú estás en silencio es una ofrenda que tú le haces a tu madre. Y entonces hay que responder a su llamada. Yo, en el boletín, en el anuario que hemos hecho este año, el primer anuario que hace la hermandad, lo decimos. La que te llama no es la Junta de Gobierno, es la Virgen. Acompáñala y ese silencio ofréceselo a ella. Y eso hay que inculcárselo desde pequeñito a los niños para que ellos vivan la hermandad de esa forma. Y ese es el sentido que nosotros le tenemos que dar. La hermandad no tiene la sobriedad o no tenía la sobriedad en la calle que puede tener Calvario o Misericordia, siendo la cofradía del silencio. Y ha sido siempre la cofradía del silencio, pero el silencio, bueno, pues siempre ha brillado. No voy a decir por su ausencia, porque tampoco, pero no ha sido una hermandad de silencio propiamente dicha, con la severidad Ha y sido su sobre. bandera, ¿no? No ha sido No ha siempre su sido, bandera. exactamente. O sea, yo me acuerdo que el Calvario decía, es la primera hermandad de silencio que hay en Huelva. Lo han dicho muchísimas veces. Y en el fondo tienen razón. ¿Qué queremos conseguir? Pues que eso poco a poco nosotros vayamos convirtiéndonos en la hermandad que debimos ser siempre. Ujú. ¿Qué hermandad se encuentra Carlos Arroyo? Porque hablas precisamente que no siempre esa personalidad Mm. había estado muy, muy marcada. ¿Ha habido que hacer mucha tabla rasa? Sí, hombre, nos hemos encontrado situaciones complicadas. Siempre que hay un cambio de junta, y más cuando una junta lleva tantos años, es difícil, porque bueno, se adquieren a lo mejor determinados hábitos, determinadas actuaciones que no son las propias de una cofradía, ¿no? Al uso me refiero. Esta hermandad ha cambiado, siempre ha ido con un poco de demora en los cambios institucionales y en los cambios en la forma de hacer las cosas y demás. Y bueno, pues nos hemos encontrado, pues eso, pues ahora estamos poniendo en la hermandad un déficit patrimonial, perdón, documental, bueno, sí, patrimonial documental tremendo. O sea, hay muy poco documento, más allá de las actas de la Junta, poco más. No había libros de cuentas, libros de cajas, no había nada de eso, había algunos impagos, o sea, una hermandad en principio complicada, la situación de los enseres no era la mejor. Es verdad que no tenemos un sitio, que eso también es otro de los proyectos que estamos ahí a ver si somos capaces de solucionarlo, ¿no? Que la Casa Hermandad actúa de Casa Hermandad y almacén, es muy pequeñita y eso es muy difícil de que esté ordenado, de que los enseres estén en buenas condiciones. Entonces, bueno, pues una hermandad, yo lo decía siempre, como estamos casi rediseñando la cofradía, pero aparte casi llegando a la refundación, entre comillas, ¿no? De intentar que la hermandad dé un paso adelante y se ponga a la altura del resto en cuanto a todo ese tipo de documentación y todo ese tipo de patrimonio que también es muy importante para legarlo. Uno siempre tiene que pulsar un poco cuál es la respuesta de los hermanos. Se pulsa en las papeletas de sitio, se pulsa Mm. en la asistencia a los cultos. ¿Tenéis ese feedback? Sí, hombre, ahora mismo tenemos muy pocos hermanos, muy pocas quejas por parte de los hermanos, ¿no? En los cabildos no ha habido prácticamente problemas en los 2 cabildos que hicimos uno en abril del año pasado porque era imposible hacerlo antes por la fecha en que tomamos posesión y ahora hemos hecho uno en febrero. Muy poca reticencia por parte de los hermanos. No sé si eso es bueno o es malo, me refiero, porque muchas veces también te gusta, eso significa que si alguien no está de acuerdo con lo que hace, es que está en la hermandad y que le duele y que quiere. El debate siempre Claro, no genera. sé si es que lo estamos haciendo todo muy bien, que no creo que todo lo estemos haciendo bien, pero sí me gustaría que eso, que creara o sea, que se creara más debate o más comentarios en torno a lo que hace la hermandad, ¿no? Bueno, ya habéis generado mucho debate con el color del próximo guión, ¿no? Oye, no está mal, aunque sea un detalle muy de cofrades, ¿no? Muy, muy pequeño detalle, ¿no? Si me permiten la expresión. Pero bueno, eso habla bien de que ya hay un cierto Sí. movimiento. Ya se está intentando hacer algo y por eso se cuestiona o no se cuestiona, ¿no? Claro, claro, que al final eso demuestra que una hermandad está viva. No, hombre, no el debate que vaya más, ¿no? Pero que el debate ese sano y que ese es lo único, mira, pues Obliga a explicar las cosas. exactamente. Y Está tú muy dices, bien, oye, ¿no? mira, pues yo creo que es esto y queremos diseñar la cofradía de esta manera y queremos que la hermandad, pues en la calle diga algo y ese color del guión, pues yo entiendo que no es el color corporativo, pero que es un color regio y es un color, y eso obliga pues a explicar y a se Ahora creas. hablaremos de ese incremento patrimonial, pero hablando todavía de la cofradía, obviamente en las Mm. hermandades de silencio, todas las cofradías tienen esa obligación de la caridad, pero
lo llevan más marcado las hermandades Mm. del tipo de la soledad, de tantas otras, ¿no? En esa cuestión, ¿cómo estáis trabajando en la Junta de Gobierno? ¿Cuál es la presencia de la soledad y el silencio en materia de caridad? Sí, pues estamos empezando, iniciando un proyecto. Lo que pasa que por cuestiones ajenas a la hermandad se ha visto un poco frenado ahora. Que era un proyecto en el hospital, los hospitales de Huelva. En el hospital empezaríamos en el Juan Ramón Jiménez, una especie de tarde sin soledad, lo vamos a titular. Y va a ser, bueno, pues el acompañamiento a personas que están solas, que nos parece que es algo que no ocurre, pero hay muchísima gente que está sola, completamente sola en Es el la hospital. pandemia del siglo Sí, XXI, y o sea, de la soledad. claro, y se encuentran en el hospital, pues que están solos durante todo el día. Bueno, pues un rato de acompañamiento por la tarde, mediante un voluntariado. Queremos a ver si empezamos en la hermandad y después lo trasladamos un poco a la universidad, a ver si salen voluntarios, que creo que es un déficit también que nos comentaban el señor obispo y que en Cáritas lo tiene, un déficit de voluntarios muy importante en la provincia de Huelva, que faltan voluntarios, que muchas veces hay que pagar incluso a personas porque Ujú. no hay voluntarios que hagan esos trabajos. Y bueno, y ahí estamos trabajando. Vamos a intentar a ver si, bueno, si podemos acompañar a personas que están en los hospitales durante la hora de la merienda. En principio serán 3 acompañamientos, a ver si después llegamos pues, a todas las personas que están solas y lo ampliamos al Infantalena, lo ampliamos a otros hospitales, ¿no? Ese es el proyecto que tenemos en mente, que queremos que lo que pasa, ya digo, por motivos ajenos de cambios de puestos en el hospital y en la plataforma sanitaria, todavía no hemos podido concertar una cita y comenzar a trabajar en eso. Pero tenéis claro que esa es la línea Sí. a trabajar, ¿no? Al final, todas las cofradías, y más la vuestra, que no Ujú, necesita porque no va a favor de corriente, como ujú. decíamos, se construye con todas estas patas. Si flaquea alguna que otra, se nota más en una hermandad pequeña y de silencio, ¿no? Es Claro, fundamental llevarlo todo hacia adelante. tenemos Y que, coordinado, ¿no? claro, es que tenemos que estar presentes, es que yo lo decía siempre. La Casa Hermandad yo me acuerdo que cerraba, y es un ejemplo, cerraba el Viernes Santo, recogíamos el paso, nos llevábamos el paso en la muda, cerraba hasta la cuaresma del año que viene prácticamente con las papeletas. O sea, era imposible que la Casa Hermandad poder ir. A mí la lotería de la hermandad me la dejaba en un estanco. No, recógela allí. Nosotros abrimos los jueves, algunos de la Junta. Me decía, Carlos, los jueves aquí, nosotros vamos a abrir todos los años. Hombre, claro. Nos vemos nosotros, que también es importante que la Junta estreche lazo, pero cualquier hermano que necesite algo vendrá. Creo que no ha habido un jueves, quitando uno de estos de agua que era, que nada más que había 4 locos en la calle, éramos nosotros. No ha habido un jueves que se nos haya acercado un hermano. Para preguntar una túnica, para recoger esto, para llevarlo otro, para lo que sea. Para hacer una pregunta, oye, mis cuotas, cualquier cosa. La lotería, hemos vendido lotería a todos los vecinos del barrio tremendamente, del que pasaba por la puerta, pusimos el cartel de la lotería, ellos entraban y te compraban un décimo. Pero eso ¿por qué pasa? Porque está abierta. ¿Qué hicimos? Que también me sorprendió muchísimo. Cuando el tema de la Dana, ¿no? Se hace una recogida aquí en Huelva, que la gestiona la Hermandad de los Mutilados, y lo publicita, oye, mira, que nosotros vamos a hacer esto. Digo, mira, vamos a poner a la Casa Hermandad como un punto de recogida para la Dana, 2 días. Increíble la de gente, de vecinos de la zona que bajaron a la hermandad. Eso, por supuesto, es para ayudar. Por supuesto, es por algo, ¿no? Importante, de caritativo, que había que estar todo el mundo empujando y arrimando el hombro para lo que pasó en Valencia. Pero ¿y la visibilidad que le da a los vecinos la Hermandad de la Soledad, que está haciendo una recogida? Hasta una solicitud de hermanos se llevó un vecino, hasta... Al final es que esas cosas, por eso hay que estar presente. Y los frutos a lo mejor no se recogen en 2 años, ni en 5, se recogen 20, pero bueno, pero hay que poner la primera piedra y la hermandad tiene que ser, pues eso, como una hermandad en el que todo el año se viva la hermandad y en el que todo el año estemos presentes. Ujú. Después ofrecéis desde hace un tiempo aquí Mm. una imagen bueno, de la Virgen de la Soledad, de los actos, de los besamanos. Estuvimos presentes en el del miércoles de ceniza. Em, Tenéis claro también que ese tipo de actos, de eventos, tenéis que dar también un paso más, ¿no? Ofrecer al hermano un atractivo más que cualquier otra cofradía. Claro, al final nosotros los cultos tenemos un culto solamente en el año, aparte de la salida, que es el trido de la Virgen y su función principal y el besamano, ¿no? Que es el miércoles de ceniza. O sea que en 4 días prácticamente resumimos Ujú. Y muy cultualmente, pronto, además. y muy pronto, al principio de la cuaresma, y en 4 días resumimos toda la labor cultural que hace la hermandad con la parroquia, o que hace la hermandad en torno a la Virgen, ¿no?
parroquialmente trabajamos y funcionamos, que estamos asistiendo a todo lo que hace la parroquia, lógicamente, ¿no? Pero pues en esos 4 días para nosotros son los 4 días más importantes del año, con el quinto que es la salida procesional. Porque es cuando le rendimos culto a la Virgen, no se lo rendimos nunca, nunca tenemos a la Virgen más cerca, nunca la podemos exornar mejor ni adornar mejor con flores, con cera, con... Pues ahí, claro, era otro déficit que creo que la Mm, hermandad tenía en los últimos años. clarísimo, sí. Y nosotros, pues eso, veníamos a intentar, pues, subsanarlo. Y creo que los 2 años, hombre, el altar de culto creo que ha estado muy bien montado, vamos. Verá, eso no puedes Una decir. delicia, una delicia absoluta. Claro, entonces intentamos, ¿qué? Porque es un trabajo tremendo, es un trabajazo tremendo porque no contamos con candelería, gracias a las hermandades, que, bueno, gracias a Dios, que uno pues lleva toda la vida en esto y que ha hecho tantísimos favores que ahora nos los devuelven, pero que al final es eso, a base de favores, pero que intentando, pues, hombre, pues ya que tenemos el culto a la Virgen, que es el único día, o los 3 días que le rendimos culto en todo el año de manera especial, pues hay que hacerlo lo mejor posible. Y ahí no podemos mirar ni ir a lo fácil, ni a lo cómodo, ni ir a, oye, pues esto, nada, ponemos 2 flores, no, vamos a hacerlo bien porque creo que es imagen también de la hermandad al final. Yo la verdad es que he recibido muchísimo parabienes de cómo estaba montado el altar y por supuesto eso no es mérito mío, es mérito de la Junta, de la Priostía, que son los que lo piensan, que son los que se lo ocurran y son los que al final pues, consiguen esos resultados. Claro, pero hay una autoexigencia ahí, porque a lo mejor no tienes, que ya sí, sí, seguro que estáis viendo esos primeros pasos y lo estás Mm. contando, pero que al final esa autoexigencia os va a llevar a que la cofradía tenga esa personalidad y a que sea atractiva a nuevos hermanos. Pero también hay una parte muy importante, que sois muy poquito y hay que cuidar al hermano que ha estado siempre en el silencio, que ha estado siempre en la soledad. Me parece un detalle fantástico, propio de la Hermandad del Silencio, el que le pusierais la medalla a la Virgen de Pepe Pons, un Mm. histórico de nuestra Semana Santa, un hombre muy cercano, muy querido por todos y bueno, el alma mater de la Hermandad del Silencio. ¿Qué importancia tiene para vosotros el tener esos detalles, el recordar a Pepe, el estar con los hermanos de siempre? Claro, es importantísimo, ¿no? Es que al final, bueno, y además particularmente con lo de Pepe Pon, que a mí me unía Mm. una gran relación con él, la verdad es que era un hombre entrañable, pero es que su mujer ha fallecido 2 meses más tarde. Marucci también ha sido camarera de honor de la Virgen. Yo siempre la recordaré en los ensayos, ya la que llevaba los bocadillos para los costaleros. Es que José Luis Pon, que su hijo murió hace Sí, sí, 8 meses una casi, ha sido una tragedia para la familia tremenda, ¿no? Y al final, cuando se va una persona así de la hermandad pues se va una parte muy importante, será un trozo de historia. Es que no es otra cosa que un trozo de historia de la hermandad. La hermandad no sería igual sin Pepe Pons. No sabemos si existiría. Claro, porque en ese momento en el que no hay nadie que tire del carro, Mm. ahí está la familia. Ahí estaban Y ahí dan ellos ese y paso, ¿no? llegaron y bueno, y hicieron muchas cosas muy buenas para la hermandad. Muchas cosas muy buenas. Pues el sitio, la sede social de la hermandad, pues fue por la valentía de Pepe, que se echó para adelante y compró ese local en la calle Miguel Redondo. Al final, pues el legado es el que es, ¿no? Y no se puede negar. Ujú. ¿Sabes? Independientemente de, bueno, porque hay cosas que a lo mejor estaban menos de acuerdo, más, pero al final es un legado que deja y se va un trozo de historia importantísima de la hermandad y lo recordaré muchísimo en este Viernes Santo seguro. Lo recordé muchísimo en el besamano, durante el triduo, durante la función principal. Yo la última vez que vi a Pepe y a Marucci fue en la misa por José Luis Pons, que fue en la Concepción, la misa de su hijo, y me dedicó unas palabras súper cariñosas que las recuerdo como si fueran hoy todas, casi literalmente. Y al final, pues eso, pues fue una pena tremenda, ¿no? Y este año pues lo vamos a notar, yo por lo menos Sí. será un Viernes Santo muy especial por ello. Pues eso habla extraordinariamente de vosotros y eso Mm. también es una piedra angular del crecimiento de una cofradía, empezar a mirar a esos que han hecho Ujú. posible que hoy estemos hablando aquí de la soledad y del silencio. Y a partir de ahora seguir creciendo también en lo patrimonial. Antes lo decías, es importante que el carácter de la cofradía esté reflejado en los enseres de la cofradía y viceversa. También ayuda a comprender la cofradía como la vemos en la calle. Y ahí tenéis dos proyectos, uno propio de la cofradía, como es el nuevo bacalao, como decimos aquí en la nueva estandarte, de Gonol Guinda, Burdeos, como una extensión también del mejor patrimonio que tiene la cofradía, como es el manto de la Virgen. Cuéntanos. Sí, bueno, pues ese es un proyecto, un boceto que Manolo Ponce entregó a un miembro del que hoy está en la Junta de Ujú. la Hermandad y
bueno, yo lo vi hace mucho tiempo, de 2013 o 2015, no recuerdo ahora mismo, pero bueno, es de esa época. Y este hombre pues lo tenía ahí y lo tenía guardado. Ahora hemos entrado en la junta y bueno, y lo enseñó, lo enseñamos en junta, nos encantó y venga, pues para adelante. Nosotros creemos que es la primera insignia, no siendo así, bueno, es la más representativa quizá de la hermandad porque es la que más procesiona, ¿no? Al Sí. final en todas las procesiones, pues uno va con el guión corporativo, ¿no? Representa a la hermandad. Y bueno, Rompéis un poco el esquema del guión corporativo, el color de la hermandad. Ahí lo exactamente. rompéis totalmente. Rompemos el esquema, sí. Rompemos el esquema. Creemos que, bueno, al final es un color regio, es un color del día, el color propio del día, y los colores corporativos de la hermandad es verde, o sea, sí, pero verde y negro. Aquí donde encontramos la simbología de la cofradía no es en el color, Claro. sino en el diseño. En el diseño, Al claro. final está Símbolo representado, ¿no? de luto, el color un color quinta es el color del día, el color del luto de la iglesia, y al final un color pues real, ¿no? Y creemos que ese manto evoca la realeza de María. Al final, esto se lo robo a mi teniente hermano mayor, que es el que lo dice, nosotros es la única hermandad mariana 100%. Somos una hermandad mariana. Y además en un momento en el que Cristo está, digamos, la sede vacante. Cristo está muerto en el Viernes Santo. Entonces al final tenemos que feminizar la cofradía. ¿De qué manera feminizamos la cofradía? Pues con gran extensión de bordado, con mucho bordado. O sea, al final, bueno, pues eso es lo que intentamos, dotarla de esa identidad diferente, ¿no? Sí, sí, sí. De Muy esa interesante la diferenciación. reflexión. Me Sí, sí, sí. parece muy interesante. Además, una buena piedra de toque para Mm. comenzar a partir de ahí esa línea, ¿no? Una línea que va a seguir también con la nueva Saya de la Virgen. Es un Sí, proyecto que tenéis algunos hermanos, ¿no? sí, De la cofradía, en el que tenéis a Grande de León, que es un grande del sí. bordado, del diseño, y bueno, que nos cuentas de ese proyecto que está en ciernes, ¿no? Sí, el proyecto está diseñado ya por José Antonio Grande de León. Y nada, pues esperemos que en 2027 queremos que sea la fecha de que esté aquí. No sabemos en qué época del año Ajá. vamos a ver que esté, no creo que esté para Semana Santa, vamos a intentarlo de todas maneras. En esa fecha hacemos 90 años de la primera salida de la Virgen. 90. Ah. 90, o sea que al final, bueno, pues intentaremos que en esa efeméride, pues que la Virgen salga, tenga esa saya y a ver si para el año 2028 la puede sacar, ¿no? Ujú. Es un proyecto que desligamos de la hermandad. La hermandad, nuestro proyecto principal es el patrimonio, digamos, el ajuar litúrgico, por decirlo de alguna manera, el ajuar de insignia, ¿no? Ujú. Lo siguiente es la cruz de guía, que ya también tenemos otra idea que vamos a ver. Tenemos la bandera concepcionista, o sea, queremos todo el ajuar litúrgico de la hermandad en la calle, queremos hacerlo mediante, pues, cambiarlo entero, ¿no? Y la saya, pues yo quería que fuera, es un anhelo de la hermandad hace muchos años. Yo he estado, creo que hasta en 2 o 3 cabildos que se ha hablado. Sí, sí. Vamos a hacer la saya y quedaba ahí. Vamos a hacer la saya y al final hay que dar el paso. Y ahí lo hemos dado. Hemos ido, hemos dado el paso, hemos pedido un Había diseño, uno de los mejores, uno de vamos a los decir. mejores. Sí. Considero bueno, que si vamos a hacer una saya, Eso es importante vamos también a para hacerlo cofradías así. pequeñas, ¿no? Es algo que ya Claro. afortunadamente se da en la Semana Santa de Huelva. Mm, Ya nuestro límite de exigencia es el máximo en cualquier cofradía a la que miremos. Y eso habla muy bien del estado actual de nuestras hermandades. Claro, claro, Vosotros lo sí. teníais claro también. Clarísimo, nosotros sí, en eso no Un quisimos. patrimonio que sea excepcional, Exactamente. extraordinario, ¿no? Y no diré definitivo porque al final definitivo no hay nada en la vida, ¿no? Y bueno, y ojalá venga mañana otro y diga, voy a hacer otra saya mejor que esa, ojalá. Estoy deseando, ¿sabes? Ojalá que cuando venga alguien y diga, pues yo quiero hacer otra saya de otro color, mejor que la. Pues estupendo, pues ahí tendrás mi apoyo y tendrás Mm. mi voto. Pero al final yo creo que tenemos que ir en ese sentido, ¿no? En el sentido de buscar la excelencia, porque es que si no al final nada es definitivo y nada es rotundo. Yo creo que para la primera saya de la Virgen, pues hay que ir con esa Mm. rotundidad, ¿no? Al final el diseño no lo hemos tocado ni. José Antonio, el hombre, yo te mando el diseño, lo que queréis me lo cambiáis. Yo cuando vi que había cambiado yo de aquí, Al digo, mira, rollo, yo que voy a cambiar aquí, que ¿no? había cambiado yo de aquí, lo enseñé a la Junta que vamos a cambiar, ¿no? Para adelante. Y así fue. Y a trabajar mucho y muy ilusionado, ¿eh? Muy ilusionado. Vamos a Es ver importante si. también que marca una fecha más o menos cercana, ¿no? Claro, sí, Es sí, sí. importante. Sí, no nos queremos ir mucho, mucho más para atrás, ¿no? De ahí se destinará todo donativo que se vaya recogiendo y, bueno, los donativos y algunas pues, partidas al final, la caseta, por ejemplo, de Olavarra de la cinta, pues al final es un donativo que se le hace a la hermandad, porque eso no entra dentro del presupuesto general de la hermandad. Pues con eso
y alguna ayudilla que le peguemos seguramente la veremos en 2027, si Dios quiere. Después, Carlos, hay algo que es fundamental en el siglo XXI, no solo en las hermandades, en todas las instituciones, que se llama la comunicación. El estar en los sitios, en tener una buena imagen allá donde se va, no solo a la hora de representar a la cofradía, sino a la hora de informar a los hermanos. Hablas del anuario que habéis presentado, fantástico, o sea, un trabajo extraordinario, hay que decirlo, de Sergio Borrero, Sí, en estupendo, el diseño. maravilloso. En ese aspecto también teníais claro que había que comunicar de la mejor manera posible para que el hermano que hay y el que se pueda acercar os conozca. Claro, sí, sí. La página de Facebook de la hermandad, pues prácticamente no existía. Había algunos enlaces y nosotros la hemos revitalizado, lo publicamos todo en Facebook. La verdad que un chaval de la Junta, además, que se le da bien ese tipo de cosas, pues importante. Además, gracias a Sergio, ¿no? Que nos pasa unas fotografías espectaculares de la Virgen. Pues al final, solo con la imagen de la Virgen ya gana muchísimo, ¿no? En la página de Facebook. Pero al final es todo eso, claro. Hoy en día todo es comunicación, todo es inmediatez y todo es el grupo de WhatsApp de los hermanos también funciona extraordinariamente, publicamos todo, avisamos a los hermanos de todo. Al final, sí, es que la hermandad necesitaba también esa visibilidad mediática, ¿no? O de comunicación Sí, y al final porque tenía muchos no solo proyectos, comunicación externa, sino sino comunicación internas, interna, claro, ¿no? claro, ya Casi más importante. la carta prácticamente ya no existe, nosotros la seguimos enviando porque no tenemos aprobado otro medio de comunicación que ya en el anterior cabildo se aprobó y ahora ya los hermanos podrán elegir lo que ellos, cómo ellos quieran recibir la información, ¿no? Porque Mm, la carta al final es más complicada que llegue, es menos directa, menos, mm. al final el WhatsApp es lo más directo, Sí, lo sí. más inmediato, lo que uno coge y lo Aunque los lee que no somos, continuamente. somos muy rancios, lo de abrir el Yo cojo muy buzón y poco, encontrar. sí. Pero bueno, que es verdad que cada vez somos No, menos, ¿no? pero el anuario me lo han planteado, por ejemplo, algunos, ¿no? El anuario lo hacemos digital. Digo, no, vamos a imprimirlo. Yo creo que es bonito tener un anuario, una Sin duda. revista en tu armario, en tu estantería. Yo, en ese sentido, sí que soy más reaccionario, más conservador. No se pueden hacer las dos cosas, Claro, porque lo tiene en y formato lo digital. subiremos digitalmente en su día, en su página web, dentro del año que viene, pues lo subiremos por si alguien lo quiere consultar. Pero yo creo que las hermandades sí tienen esa labor también. Lo que yo entiendo es un dinero, ¿eh? Hacer un anuario al final, económicamente, pues cuesta un dinero. Pero es que ese dinero hay que gastarlo también. Yo creo que al hermano, Es como todo lo que hemos hablado. Abrir la casa hermandad es un claro, es un esfuerzo, esfuerzo, pero hacer unos cultos mm, con las mejores flores, la mejor cera, claro, es un esfuerzo, pero al final todo eso es lo que define una cofradía. Si no, no estaríamos aquí ahora mismo hablando de Semana Santa, claro, ¿no? es que hay que darle Seguramente. al hermano también ese tipo de detalles y tener ese detalles con ellos. Y si, bueno, pues se tarda en algo hacer más un incensario, bueno, pues hará el año que viene. Pero es que esas cosas sí, yo creo que es un gasto de dinero que tenemos que hacer. Que creo que las hermandades estamos obligados a hacerlo. Me parece clave. Para ir cerrando, nos metemos en el Viernes Santo. La configuración, además de la carrera oficial, nuevamente pasa por delante de la Iglesia de la Concepción. Al final ha habido un acuerdo ahí que no ha habido acuerdo, o sea, se ha decidido que la Virgen de la Soledad salga a las 8 menos cuarto, si no tengo mal Sí. entendido, y volvéis a estar mucho tiempo en la calle hasta que entráis por Placeta, que está a apenas 300 metros de la salida. ¿Cómo ha ido ese proceso, Carlos? Bueno, pues ha sido complicado, ¿no? Ha sido complicado. Nosotros teníamos una reivindicación que creemos que es justa, que creemos bueno, que era el momento de abordar un problema que se le crea a la Hermandad de la Soledad, prácticamente a todas las hermandades de la Concepción, lo que pasa es que por la configuración del resto de días es menos. A nosotros es lo que más nos perjudica actualmente y bueno, la solución era sencilla, era simplemente que entre las dos hermandades saliera el paso de la Virgen solamente con el cortejo litúrgico delante y ocupara pues la carrera oficial durante no sé cuánto pues eso, 30 metros desde la Concepción hasta la esquina de la calle, ¿no? Botica. Y entrar, sí, pero era entrar hacia la calle Concepción. O sea, era la Ah, esquina, bien, bien, bien. entrar hacia la Ah, calle claro, claro. Concepción. Ahora está libre la Claro, que carrera ahora aquella, oficial, claro. aquella zona está libre, ¿no? Y bueno, pues ha habido la negociación y el resto de hermandades del día, pues se mostraban reacias por el tiempo que se podía tardar y, en fin, que al final no ha salido esa negociación. Sí es verdad que ya no podíamos hacer recorrido el año pasado, porque los palcos también nos lo impedían subir por calle Puerto y llegar a la Palmera y coger por calle Palo.
Y bueno, pues yo creo que ese recorrido también era más largo y bueno, pues si ya podemos coger por la calle Concepción, que no es carrera oficial, Ujú. pues de esa Aún así manera recortáis algo, ¿no? Con nos respecto al año quitamos pasado, algo, ¿no? sí, nos quitamos 3 cuartos de hora de recorrido. No es el que queremos, porque no es el que queremos, pero bueno, que tampoco hay que llevar las cosas a los extremos, ¿no? Algunos me decían, pues hacer, no hay que llevar nada al extremo. El año que viene, pues lo Se hablaremos otra retoma. vez y se retoma, y si tienen a bien, porque yo creo que además es una solución que no altera para nada el recorrido de ninguna de las hermandades ni los horarios de ninguna de las hermandades, ¿no? Yo creo que al final la soledad es la gran perjudicada del día. No, porque hablamos además, tú lo has dicho, del paso y el cortejo litúrgico, porque entiendo que Nazareno Salían por la puerta salen por la principal. puerta principal de la Ujú. Concepción, ¿no? Claro. O sea, que son escasos, no sé, 3 minutos. No hay banda de No música. hay banda, no hay. Sí. O sea, el paso iría además a un ritmo más rápido, ¿no? En las dos revieras que tiene, pero que generalmente nosotros las revieras las hacemos ligeras, son andadas, vamos, que no son sobre los pies. Y claro, que al final la Hermandad de la Soledad, históricamente, cuando se viene del Calvario y la carrera oficial pasa por allí, pues ha ido cediendo en casi todo. Y al final no, es que para allá no, porque hay otra hermandad, es que para acá no, porque está la carrera oficial, es que para allá están los pacos. Bueno, pero déjenme ustedes hacer algo que sea el recorrido que queremos. Creo que tenemos el mismo derecho que todas las demás, ¿no? Y entonces, bueno, pues claro, cuando las cosas se tardan en el tiempo, se demoran y se convierten digamos, Costumbre. en costumbre, en que cada uno pues va a su sitio del Viernes Santo, pues lógicamente ahora no podemos venir a cambiar todo el Viernes Santo. Y por eso nosotros esa solución que pensábamos era la que menos alteraba, la que para nosotros no alteran nada el resto del horario ni de Ujú. las cofradías. Lo único, hombre, pues sí, que la carrera oficial, pues hay una parte que queda interrumpida durante 3 minutos, que una cofradía va en sentido contrario durante 20 metros o 30 metros, ¿no? Es lo único Sí, que pero bueno, sí en una altera. Semana Santa donde habitualmente tenemos Claro, mucha cintura para muchas cosas, claro, claro. ¿sabes? Pues Sí, porque al final yo creo que las Hermandades de la Concepción estamos encantados de que el centro sea donde se hace la estación pública de fe, porque además eso lo que hace es subir el nivel de la iglesia, ¿no? Que ya de por sí, pues es una de las iglesias importantes de Huelva, y eso pues nos sube el nivel. Y las hermandades que estamos allí, pues estamos muy contentas de que sea el centro neurálgico de la Semana Santa. Pero yo creo que también se debe de tener un poquito de condescendencia con las hermandades que estamos allí, y que, hombre, nos altere lo menos posible nuestro recorrido procesional, porque tienen que entender que nos crea pues unas dificultades que en otras iglesias no crean. bueno, seguramente ese trabajo Mm. un poco de diálogo, de no Sí. cerrar la puerta, de intentar no crear un cisma, ¿no? No, En momentos determinados, pues a la cofradía ahora mismo le viene bien por el momento que está viviendo de crecimiento, quizás entrar en un debate ácido en la calle no es lo que mejor le venga y seguramente pues con el trabajo del tiempo al final se hablará y se abrirá esos 20 metros y esos 3 4 minutos que os hace falta para que hagáis lo que vosotros queréis hacer en la calle, que ya es mucho y para el deleite y disfrute de todos los cofrades. Carlos, buen trabajo, buena cuaresma, muchas gracias. que los paraguas nos acompañen si Sí, acaso en estos días, pero ya está, y a disfrutar del Viernes Santo, que sea una buena estación de penitencia. muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Carlos. Bueno, pues un buen ejemplo, la soledad. Queríamos tenerla en el programa de hoy para hablar precisamente de la dificultad que tiene una cofradía como la del silencio, a contracorriente un poco de las modas y cómo apostando por un sello es capaz de marcar una línea en crecimiento, ¿no? Y con su hermano mayor que ha tenido el honor hoy este programa de recibirlo. Ya saben que este programa lo podéis ver en YouTube, en Spotify, en los canales de Un Minuto y en las redes sociales. Vamos a hacer una pausa para la publicidad. Enseguida volvemos porque vamos a hablar de una cuestión muy curiosa. El juicio de Jesús, desde el punto de vista del derecho, cómo fue aquel juicio, contó el preso con todas las garantías procesales, hubo inquina, hubo malversación en un momento determinado, hubo decisiones injustas tomadas adrede. Bueno, todo ello lo hablamos con Tony Garrido, así que no se vaya muy lejos. Enseguida volvemos. Hasta ahora. Presentamos la provincia que lo tiene todo. Huelva,
gloria bendita. Bien, continuamos este cuarto tramo. Yo no sé qué insignia se nos va a pedir el próximo invitado en el tramo. Estamos en el cuarto y bueno, recibimos además con muchísimas ganas a un compañero, a un buen amigo, a un gran cofrade y a un buen conocedor del derecho como es Tony Garrido, a quien damos la bienvenida. Tony, buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por tus palabras de cariño que son correspondidas también. Un placer estar contigo. Hoy te traemos aquí para charlar contigo sobre el juicio de Jesús, ¿no? El proceso, algo Sí. que a los cofrades siempre nos ha llamado especialmente la atención, ¿no? A la hora de cuando pequeños que leíamos ya los pasajes del nuevo evangelio, ¿no? Y conocíamos ese caminar, ¿no? Hasta la pasión de Jesucristo. Jesucristo, si lo traemos al siglo XXI, ¿hubiera salido inocente de aquel proceso? ¿Tú qué crees? Sí, hombre, probablemente, porque de hecho ese juicio, proceso judicial que tuvo en esa época, no contó con ninguna de las garantías procesales ni judiciales, no contó con una defensa apropiada, de hecho fue condenado sin pruebas, finalmente pues que pudieran dar esa certeza de que era culpable, se hizo un proceso sin, bueno, pues sin garantías de ningún tipo. Y yo creo que para que la gente se sitúe un poco en la época hay que contextualizar un poco que en la zona en la que vivía Jesús en esa época, él que además venía de Galilea, que era de una parte territorialmente distinta a la que acuden a Jerusalén, en la provincia de Judea, que el Imperio Romano acababa de conquistar, no se podría decir que acababan de estar en la zona, de imponerse y estaban pues mandando un poco su disciplina, su autoridad, también su derecho, por supuesto, a través del prefecto de Roma, que era Poncio Pilato. Era el gobernador romano en Judea, el lugar en el que tiene lugar en Jerusalén esa muerte y pasión de Jesucristo. Y por otro lado tenemos que tener en cuenta que había una autoridad religiosa, ¿vale? Hemos visto la política, que es Poncio Pilato, y la religiosa, que sí son autóctonos de Jerusalén, de Judea, en este caso pues el Sanedrín judío. Entonces, primero tenemos que contar con esa cuestión, que Un hay conflicto dos de intereses tremendo. conflictos de, bueno, se podría decir de poderes, ¿no? El poder religioso y el poder político, ¿no? Que Roma, que es el Imperio Romano, es el que está eh, instalado, ¿no? En esta provincia que acaba de tomar, como es Judea, unos años antes, y por tanto tiene que compaginar un poco ese equilibrio con las tradiciones religiosas y también con ese poder religioso del Sanedrín judío. Entonces, una vez que tenemos en cuenta estos dos, podríamos decir, estos dos estamentos, ¿no? Tanto el político como el religioso, hay que tener en cuenta que el Sanedrín judío es el que inicia, a través del antiguo sumo sacerdote Anás, el actual en esa época de Jesús era Caifás, son los que inician esa persecución hacia el Señor. De hecho, los guardias que prenden al Señor en el prendimiento son judíos, son los guardias del Sanedrín judío. ¿Y por qué? Pues muchas veces nos lo preguntamos, pero no sabemos realmente por qué se detiene a Jesús, qué es lo que se le achaca, ¿no? Se le reprocha. En este caso, muchos estudiosos de este tema, yo me he limitado a estudiar un poco también lo que muchos investigadores han descubierto o han investigado, y es que ese poder que tenía Jesucristo de convocatoria, de movilización de masa, preocupaba mucho al Sanedrín judío, no fuera a ser que le quitaran un poco de protagonismo, de poder, claro, de todo de esa capacidad que ellos tenían de mandar, ¿no? De influencia, ¿no? O sea, que es el Sanedrín, por dejar las cuestiones claras. Ahora, por ejemplo, ciertas similitudes con lo que vemos en la calle en nuestra Semana Santa, en el prendimiento vemos a soldados judíos precisamente, vemos también la presencia de un romano, quizás bueno, de un centurión, con 3 o 4 romanos que podían haber acudido, pero obviamente quien detiene a Jesucristo es el Sanedrín. La iniciativa es del Sanedrín, seguramente por ese recelo que estaba provocando la influencia que estaba teniendo Jesús, y también seguramente porque Jesús, recordemos ese pasaje en el que dice que destruiría y construiría el templo en 3 días, y también ese pasaje con los mercaderes, ¿no? Que no quería en la casa del Padre pues esas ventas. Seguramente también se lucraba el Sanedrín judío de todas estos puestos, ¿no? Estas ventas en el templo. Entonces, entre una cosa y otra, pues veían a Jesús como una figura peligrosa, ¿no? Que podría desequilibrar su estamento, su poder, y por tanto estaban buscando la mínima excusa para poder detenerlo, para poder enjuiciarlo y quitárselo de en medio, eliminarlo. ¿Tú crees que en ese momento, por ejemplo, a Roma eso le viene muy lejos? Quizás no estuviera ni al tanto. Roma en ese momento, en esa zona, en esa época, acababa, como digo, de imponerse, ¿no? Su poder en Judea.
es cierto que Roma lo que no quería era que hubiera revoluciones, por así decirlo, o revueltas. Entonces, tenemos que situarnos en que el contexto de esa época, la Pascua, la fiesta de la Pascua, miles de peregrinos de todo el territorio, de todos los territorios colindantes, peregrinan a Jerusalén. Y claro, esta provincia tomada por Roma se ve en la tesitura de que se expone a una posible revuelta, manifestación. De hecho, los judíos llevaban tiempo rezando o esperando a un Mesías y muchos de ellos pensaban que Jesús era ese Mesías que iniciara esa revolución para liberar del Imperio Romano al pueblo judío. Entonces, claro, cuando llega la entrada triunfal en Jerusalén, también se puede confundir con esa llegada del Mesías que les puede liberar del yugo del Imperio Romano. Llega, por tanto, Jesús ante Anás, Caifás. Sí, una vez que se detiene, en primer lugar lo llevan ante Anás, que era el antiguo sumo sacerdote. En ese momento su yerno era el actual sumo sacerdote, Caifás, pero se lo llevan a Anás porque Anás sigue siendo el que tiene más capacidad, más influencia, más poder. Y Anás, después de interrogarlo, por cierto, un interrogatorio que se hace sin ningún tipo de defensa para Jesucristo, sin ningún tipo de garantía, bueno, pues directamente no, lo traslada al sumo sacerdote, porque así tenía que ser, él es la autoridad religiosa, recordemos, el sumo sacerdote del Sanedrín judío. ¿Podría haber Y testigos, por ejemplo, en ese juicio o simplemente es un interrogatorio? podría haber testigos, pero en este caso eran testigos de una parte, es decir, de parte de lo que dijera el antiguo sumo sacerdote, ¿no? Una vez que lo interroga, pues lo llevan al sumo sacerdote actual, a Caifás, y este sí es el que, después de decir Jesucristo que era el Hijo de Dios, sí se rasga las vestiduras y entonces se podría decir que le achaca el delito de blasfemia. Hay que tener en cuenta también en esa época, en cuanto al derecho, el régimen que existía. El Sanedrín judío, la autoridad judía, sí podía condenar a muerte, pero por delitos de blasfemia, es decir, delitos religiosos, y esa condena era la lapidación. Pero para poder condenar a muerte necesitaban el permiso o la autorización del Imperio Romano, que era la autoridad política que estaba en la zona mandando, instaurada. Entonces, como advierten que este es el delito de blasfemia y advierten que lo pueden matar, lo tienen que llevar sí o sí a Poncio Pilato, que es De el todas maneras, prefecto. ante Caifás, ¿no? Se busca un poco la autoconfesión, ¿no? de Jesucristo, ¿no? Eso tanto la pregunta, ¿no? De quién eres el Hijo de Dios, ¿no? Claro, se le busca al final, si te das cuenta, Ansiosas, ¿no? Como por así diríamos. decirlo, el que interroga, se podría decir el juez, claro, hace una pregunta muy malintencionada. Para nada se permitiría en un juicio actual porque protestaría la parte que defendería al acusado, en este caso, que recordemos debería ser presunto, bueno, quiero decir que hay presunción de inocencia, por tanto, el que está apresado o el imputado, en términos jurídicos de hoy en día, tendría ese derecho, ¿no? A esa defensa que no hubo ni con Anás ni con el sumo sacerdote Caifás. Por tanto, partimos de esa condena, por así decirlo, esa más que condena, imputación de ese delito de blasfemia, y se lo tienen que llevar sí o sí a Poncio Pilato porque es quien tiene esa capacidad, esa autoridad para conceder la muerte, para condenar. Entonces, una vez que lo llevan a Poncio Pilato, él lo interroga, él lo primero que hace, se da cuenta de que es de Galilea, que Jesús es de Nazaret y por tanto es de un territorio distinto al territorio Qué curioso. de Jerusalén, de Judea. Por tanto, él prefiere que lo juzgue la persona competente, que es Herodes, el tetrarca en este caso, de Galilea. O sea, que en ese primer encuentro con Poncio Pilato no se profundiza prácticamente en nada por ese conflicto, ¿no? Claro, porque territorial, ¿no? cuando él se percata de que Jesús el Nazareno, que viene de Nazaret de Galilea, es otro territorio diferente a la provincia de Judea. Entonces, pues lo que decide es que primero el juez competente sea Herodes, el tetrarca de Galilea, el que tenga que juzgar. Y una vez que llevan a Herodes, que bueno, probablemente estaba en ese momento también en Jerusalén, porque recordemos que era la Pascua y entonces pues, todo el mundo peregrinaba, Herodes se ríe de Jesucristo, se entretiene con él, pero se inhibe. Es decir, él dice que él no es competente. Lo desprecia, ¿no? Sí, lo Los desprecia, cofrades, ¿no? como lo conocemos los cofrades, ¿no? El desprecio de Herodes, ¿no? Entonces, directamente, pues lo manda de nuevo de vuelta a Poncio Pilato. ¿Qué pasa con Poncio Pilato y con la parte que acusa, ¿no? Los acusadores, en este caso los sumos sacerdotes, el Sanedrín judío? Ellos lo que quieren es una condena
a muerte, por supuesto, pero lo más humillante posible para que sirva de escarmiento público a los seguidores de Jesús. La Al intriga final, era sí, brutal, ¿no? el objetivo era eliminarlo para que no hubiera ningún atisbo de duda de que la autoridad religiosa o judía era el Sanedrín y que no podían permitir, no podían tolerar que emergieran nuevos líderes, ya sea Jesucristo, ya sea alguno de sus discípulos. Entonces ellos querían un castigo ejemplar y ellos piden, y es curioso porque si para el delito de blasfemia, recordemos delito religioso, la condena es la pena de muerte por lapidación, en este caso ellos lo que imputan a Jesucristo es un delito político contra el Imperio Romano, porque eso sí puede ser castigado con la pena de muerte en la cruz, que es un castigo, una pena de muerte mucho más humillante, mucho más pública y que por supuesto es más dolorosa, es algo más humillante. Y en ese momento quizás lo que más podría interesar a Roma, ¿no? Si yo fuera del Sanedrín, le vendería a Roma que tiene un enemigo político, ¿no? Que va contra el César, que no paga los tributos y Efectivamente. que puede llegar a ser una rebelde contra el poder, ¿no? No contra la religión. Claro, al final lo que le interesaba a los judíos era vender ese argumento de que iba en contra de la instancia política instaurada, ¿no? El Imperio Romano, y ahí tiene mucho terreno ganado, ¿no? Pasa Esa que había pocas pruebas argumentación, en esa ese acusación. sentido. Supongo que ahora Prueba no había ninguna. Claro. Prueba no había ninguna, pero es verdad que en el interrogatorio que le hace Poncio Pilato a Jesucristo, pues él dice que sí, que efectivamente es el rey de los judíos, y precisamente ahí es donde se puede imputar ese delito de lesa majestad, que es el de ir en contra del Imperio Romano, porque se supone que la máxima autoridad era el emperador romano, Tiberio era en esa época, por tanto ya te estás atribuyendo esa capacidad, esa La superioridad, y potestad en entonces, igual, ¿no? A claro, Roma, al César. estás atentando contra el poder, contra la autoridad romana. Entonces ya ahí sí podemos imputar un delito. No obstante, no es lo suficientemente relevante para el propio Poncio Pilato para condenar a Jesucristo. También hay que tener en cuenta que no había pruebas concluyentes y aún así, para intentar disipar un poco esas acusaciones de los judíos, él lo manda a azotar, Claro. un escarmiento público. ¿Por qué llega entonces la tortura? ¿Qué busca Pilatos con la tortura? Él lo que quiere es un poco contentar a la acusación, al Sanedrín judío, a los sumos sacerdotes y todo ese séquito de personas que también iban acompañándolo para intentar disipar esa revuelta, ¿no?, que se está formando. Entonces, a través de este castigo, él entiende que aunque sea un castigo injusto, porque no hay prueba para condenarlo, pero al menos puede servir, ¿no? Puede ser el medio para intentar resolver o zanjar, Saciar al menos sí, toda esa inquina, turba. ¿no? Sí. Exactamente, ¿no? ¿Qué pasa? Que los judíos no se contentan con eso y, bueno, ya sabemos que piden la muerte por crucifixión. Incluso Poncio Pilato intenta, por ser fiesta de Pascua, intenta dar, ¿no?, la opción de que liberen a uno de los presos. Finalmente es Barrabás el que el pueblo decide. ¿Eso era así en años anteriores o no había dado lugar a que Roma estuviera allí para aplicar la Pascua? El soltar Era tradición, era tradición. tradición. Entonces, yo entiendo que el prefecto de Roma, por intentar también liberar a una persona que él entiende que no había cometido delito alguno, pues da esa propuesta, esa posibilidad, y finalmente sabemos bueno, que los judíos, los sumos sacerdotes, pues no quisieron, antepusieron la liberación de Barrabás, que si era un delincuente, ¿no?, peligroso de aquella época, antes que Jesucristo. Y finalmente, bueno, pues una vez que ya el pueblo se manifiesta que quiere esa crucifixión, al final Poncio Pilato lo que decide es la solución más fácil para no provocar revuelos. Recordemos que había muchos peregrinos que habían llegado por fiesta de Pascua a Jerusalén y que Judea, bueno, pues estaba con bastantes soldados romanos para intentar evitar ningún levantamiento, ninguna revuelta, y por tanto lo que decide finalmente es condenarlo para intentar acabar con todos estos problemas. O sea, que fue un camino bastante tortuoso en cuanto a diferentes administraciones, diferentes delitos, diferentes procesos, ¿no? Hasta llegar a lo que Jesucristo tenía muy claro desde un principio, ¿no? Desde el inicio de la pasión, que era la muerte en cruz, ¿no? Un proceso que además no tiene ningún tipo de garantías, en el que se produce en esta condena, la condena definitiva por el delito político contra el imperio, se le atribuye esa lesa majestad, ¿no? Es decir, que es rey de los judíos, y sobre todo esa argumentación de los sumos sacerdotes de que Jesús animaba a sus seguidores, a sus discípulos, a no seguir los mandamientos de pagar el tributo al César, ¿no? Un poco
ellos dicen, hemos escuchado a Jesús predicando esto y al final, bueno, pues intentan convencer de esa forma, lo hacen, Poncio Pilato se lava las manos, ¿no? Ya vemos esa escena, ¿no? De la pasión y lo condena. Y de hecho, la condena la lleva Jesús en la propia cruz, o así lo representamos nosotros. Claro. Se ve en el patíbulo de la cruz esa, con letras, ¿no? También en latín, Jesús Nazarenorum Rex Iudeorum, ¿no? Creo que es exactamente Jesús, rey de los judíos. Queda claro, por tanto, por qué es condenado Porque es Jesucristo, condenado. no por nada más, sino por intentar ser el rey de un territorio que era romano, ¿no? Al final es delito político contra el Imperio Romano, se puede castigar siempre con la autorización del Imperio Romano, en este caso del prefecto de Roma en Judea, de Poncio Pilato, y no el delito de blasfemia, que es un delito religioso y que hubiera sido castigado en este caso, siempre, recalco, con la autorización de Roma, hubiera sido castigado con la lapidación. Por tanto, ahí vemos ese proceso en el que el Señor pues tuvo que estar ante diversos interrogatorios, ante diversos jueces, pasando por jurisdicciones de diversos territorios, sin garantía de ningún tipo. De hecho, nada más ser arrestado, lo llevaron ante Anás en el primer interrogatorio por la noche, con alevosía. No hubo tampoco, después de la primera condena por delito de blasfemia, no hubo tampoco un tiempo de reflexión. Jesús no tuvo defensa de ningún tipo. Pues todo fue un poco una encerrona. No fue un proceso con las garantías debidas ni para aquella época. Es que ya es decir, claro. Porque Es lo que te iba a preguntar. En aquella época sí existía esas garantías procesales, ¿no? un Aunque mínimo de no fueran garantías como las de procesales, ahora, pero existían. ya no solo en el derecho romano, sino también, por así decirlo, en la costumbre judía. Es decir, En los dos, ¿no? en los dos, los sumos sacerdotes también tenían, por costumbre o por norma, después de condenar, una jornada de reflexión. Después de la condena a muerte, una jornada de reflexión para valorar bien. Bueno, también esa costumbre pesa mucho en el derecho de aquel entonces y todavía la costumbre es una de las fuentes del derecho. Pues bien, tanto los judíos como el Imperio Romano, el derecho romano, tenían una serie de garantías que no se cumplieron en el proceso de Jesús de Nazaret. Y, por supuesto, además del trato vejatorio, inhumano y degradante que sufrió el Señor en todos los interrogatorios, hay que sumarle eso, que no tuvo ningún tipo de defensa y también que la condena final se hizo sin ningún tipo de prueba concluyente que de verdad demostrara o en la que se basara esa condena. Por tanto, se podría decir que el juez condena a sabiendas de que es inocente. Prevaricó, entonces, ¿no? Efectivamente, prevaricación, otro tipo de... Prevaricó. Claro, claro. Además, Jesús, durante todo el proceso, se garantizó el separar lo religioso de lo político, ¿no? De hecho, a la pregunta de los impuestos, a César lo que es del César, ¿no? O sea, que él insiste en separar ambos caminos, ¿no? Sin embargo, no se tuvo en cuenta. No se tuvo en cuenta porque al final lo que le interesaba al Sanedrín judío era esa condena por crucifixión, le interesaba también pues, poner ese argumento encima de la mesa de que Jesús iba en contra del imperio. Y es lo que he dicho antes, que al ser un momento en el que el imperio romano llevaba poco tiempo instaurado, gobernando en la provincia de Judea, al recibir Jerusalén tantos peregrinos, con esas ganas de liberación, de que uno de los profetas o mesías fuera la voz cantante para liberar al pueblo judío, pues ellos no se podían permitir ni un atisbo de esos posibles levantamientos. Y por eso al final, pues Poncio Pilato recurre a la solución más fácil para procesar. Bueno, muchas veces cuando salimos a la calle, tú que disfrutas tanto de la Semana Santa y ves nuestros pasos, chirría alguno de nuestros misterios que estén muy alejados de la realidad. Obviamente, la presencia, ¿no? de los misterios de romanos, ¿no? Claro. Es algo que todos conocemos, ¿no? de la influencia sevillana de principios del siglo XX. En muchos de estos lugares no existían, no estaban presentes, ¿no? Claro, es Sin embargo, interesante nos eso metemos que desde el punto de vista artístico, ¿no? artísticamente nos gusta, siempre nos ha gustado mucho el romano, pero es cierto que, claro, hay que tener cuidado con esos detalles en ciertos misterios. Y sí es interesante ahora que lo dices, el que una vez que ya se lleva a Jesucristo ante Poncio Pilato, es decir, ya ahí pasamos de la, por así decirlo, la guardia o la custodia de la guardia judía,
ya Roma sí trata este asunto y por tanto ya sí pueden estar los soldados romanos custodiando, ¿no? O llevando al Señor, porque ahora pasa a la jurisdicción romana, a la jurisdicción política. Entonces, claro, son detalles que hay que tener en cuenta a la hora de los distintos misterios. Es verdad que yo creo que en Huelva, en líneas generales, se cumple con esa representación más fidedigna. Por ejemplo, el misterio de la humildad, el desprecio de Herodes, bueno, parece también esos soldados romanos que custodiaron al Señor y lo llevaron desde el palacio de Poncio Pilato, claro. El prendimiento cumple también con esa guardia judía, que son los que prenden al Señor. Y en líneas generales yo creo que, bueno, la sentencia también, ¿no? Con esos soldados romanos con Poncio Pilato, sí cumplen un poco esos esquemas, pero es verdad que a lo largo de muchos años, bueno, y no solo en Huelva, sino en muchas ciudades de Andalucía, pues se representan siempre con los romanos, ¿no? Porque es lo que nos gusta, pero es verdad que no era la realidad. No era lo históricamente correcto, ¿no? Claro, ¿no? En cuanto al prendimiento, al menos no. Entendemos que, bueno, muchos investigadores de este tema, vuelvo a insistir, que yo he recopilado un poco esas investigaciones, pero que hay personas que han dedicado mucho esfuerzo, mucho trabajo, y la mayoría coinciden que era la guardia judía. Aunque pudiera acompañar, ¿no? Hay algunos estudiosos que dicen, bueno, También, podría claro. acompañar precisamente para evitar una revuelta un Efectivamente. pequeño destacamento con un centurión, Claro, los 2 o romanos. 3 soldados para que no hubiera a lo mejor Sí. algún altercado en el Monte de los Olivos. Claro, ¿no? los romanos El al Huerto de los Olivos. final, después de haberse instaurado, ¿no? el poder romano en esa provincia de Judea, entonces lo lógico es que estén también esas patrullas, esos soldados romanos, pues vigilando todo, y por supuesto al final los romanos se enteraban de todo lo que pasaba Claro. con el Sanedrín judío, los tenían pues muy estudiados, estaban muy atentos a todos sus movimientos, y seguramente a la hora de prender al Señor, pues ellos se enterarían, ellos seguirían también los pasos de la guardia judía, estarían atentos a todo, y bueno, yo no descartaría el que hubieran estado también muy atentos a lo que hubiera pasado en el Huerto de los Olivos. Pero bueno, lo que está claro, ¿no? Parece por esas investigaciones que fueron los judíos los que iniciaron este proceso. Bueno, un proceso que como poco se hubiera declarado nulo, ¿no? En este tiempo. Por supuesto, Seguro. en este tiempo, evidentemente, Jesús no tendría ninguna prueba de ningún tipo condenatoria, tendría libertad de expresión para poder predicar, él no ha atentado contra nadie, y por supuesto que es que ese inicio de proceso ni se hubiera llevado a cabo. No había ningún motivo, no había ninguna prueba, y hoy en día es que no se hubiera celebrado ni el proceso porque no habría lugar a se podría decir, a esa demanda, ¿no? En el caso de que se hubiera demandado, porque Jesús no cometió ningún delito. Joder, Tony, qué interesante, ¿eh? El analizar esto más de 2000 años después, ¿no? Cómo ha perdurado, ¿no? esa historia y cómo perdura también un proceso judicial que a vista de cualquier profesional como lo eres tú, obviamente no cumplía ninguno de las garantías. Ninguna Cero. garantía. Ninguna. Yo, humildemente, como quien dice, bueno, pues he sido abogado, vaya, graduado con mi máster y estoy doctorándome, pero que hay muchos investigadores que saben muchísimo más sobre esta materia. Yo he aportado lo que he podido, lo que he ido resumiendo, espero que te haya gustado. Pero ya te digo que hay muchas investigaciones al respecto y es muy apasionante. Bueno, pues tú eres el nuestro, tú eres Tony Garrido de aquí, el que está con nosotros y el que ha analizado esta situación tan interesante para los cofrades, ¿no? Que muchas veces cuando miramos a los pasos, No nos paramos a pensar en esas cosas. efectivamente no nos paramos y oye, un ¿Por qué se ratito le de condenó? reflexión, efectivamente, de ver qué pasó y más allá de lo religioso, por supuesto, y de lo que nos mueve en el corazón, también conocer un poco la intrahistoria, nunca mejor dicho, de ese proceso viene bien a comprender después lo que está pasando en la Semana Santa. Ha sido un placer contar contigo, Tony. Disfruta mucho de la cuaresma que nos queda y a ver si deja de llover algún día de esto. Esperemos que sí. Muchas gracias, ha sido un placer estar contigo y también que disfrutes mucho de esta cuaresma, que ojalá que nos respete un poco también el tiempo. Muchísimas gracias, Tony. Un placer. Bueno, aquí ponemos el punto y final a este programa, el cuarto de los tramos. Todavía nos quedan algunos de aquí a Semana Santa. Un placer siempre contar con todos vosotros. Ya sabéis que podéis ver este programa tanto en nuestros canales de Un Minuto, en YouTube y en Spotify. Y que los estrenos son los miércoles por la noche, pero después podéis verlo cuando vosotros queráis. En nuestras redes sociales también encontráis lo más destacado de cada programa. La semana que viene con otro episodio más, con otro tramo más. Gracias. Adiós.